Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Hoy vamos a tocar el libro de la Biblia, San Lucas, capítulo 18, del versículo 14. Voy a leer. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver a Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujeres, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían a lo que se les decía. Hasta el versículo 34 he leído. Dentro de
este capítulo, San Lucas capítulo 18, sale muchas palabras, ¿no? No solamente una parábola está saliendo, sino que muchas cosas. La clase pasada nosotros hemos tocado el tema de este hombre, ¿no? Un hombre que era fariseo, él ingresó en el templo de Dios y luego alzando sus manos y de pie estaba orando al Señor. Y luego decía que no, yo no soy como este hombre publicano, por eso te doy gracias. Y luego decía que yo estoy haciendo, dando limosna a los pobres y también estoy dando diezmo a Dios. Siempre esta persona estaba alabando a su obra. Pero otra persona como publicano estaba agachado su rostro y luego no podía alzar. Decía que, Señor, soy pecador, ten misericordia de mí. Y luego le golpeaba a su pecho. Significa que por la regla de ser humano, ¿no? Se ve ese publicano más peor que otro, ¿no? Porque el publicano estaba cometiendo, sacando más que impuesto justo. Por esa razón, entre los judíos no les gustaba tales personas. Infuriaban, ¿no? Contra los publicanos, porque era como representante de los pecadores. Pero otra persona es como fariseo, estaba alabando a su obra. Y por fin, Dios a quien justificó. Eso es secreto de la palabra del Señor. Uno que estaba enalteciendo, alabando su obra y luego estaba presentando su buena obra, no cometió nada. Pero Dios no le justificó, sino que uno que estaba teniendo gran gemido y teniendo gran llanto de su corazón, porque se sentía como condenado, ¿no? Esta persona fue justificado delante de Dios, así dice. Entonces mucha gente estaba llamando atención solamente de su obra buena. Yo tengo que hacer, yo, siempre yo. Pero nosotros tenemos que llamar atención la obra de nuestro Señor Jesucristo más que nuestra obra. Porque nuestra obra no sirve de nada. Ninguna persona puede ser justificado por su obra. Eso es la regla perfecta. Aparentemente la gente está cumpliendo mandamiento de Dios. Aparentemente se ve muy excelente que otro, ¿no? Pero para Dios nada que ver, porque Dios no acepta la obra de ser humano. Solamente Dios acepta la sangre de nuestro Señor Jesucristo que pagó todos nuestros pecados. Es decir, que en el corazón de Dios solamente tenía esperanza con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque la paga del pecado es la muerte. En vez de mí, en vez de nosotros, Jesucristo canceló todos nuestros pecados. Por esa razón, hoy en día también tiene que aprender la palabra de Dios. En vez de presentar su buena obra, tiene que tener la fe. Tiene que creer
en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por la sangre de Jesucristo ya nosotros fuimos justificados y santificados y perfeccionados. Cuando nosotros confesamos esta palabra, nuestro corazón se pega con el corazón de Dios. Surge, circula el corazón de Dios. Por eso, antes de recibir la salvación, yo estaba leyendo muchos libros de la Biblia. Pero no me comprendía, no podía comprender nada, ¿no? Especialmente el libro de Romanos, Hebreos, cuando terminé de leer, no me quedó nada. Después de leer el libro de Romanos, solamente se quedó un versículo, que es Romanos capítulo 3, el versículo 10, dice: no hay justo ni aun uno. Amén. Yo soy pecador. Pero un día, Dios me hizo gran cosa para que yo entendiera el Evangelio. En el año 1990, el día 26 de mayo, Dios me hizo gran cosa y tuvo misericordia de mí para que llegara en mi casa un evangelista que conocía el Evangelio. Y juntamente con él yo estaba conversando, ¿no? Él estaba predicando acerca de la salvación. Antes de venir nuestro Señor Jesucristo entre los israelitas, ya cuando cometió tenía que preparar sacrificio, trayendo sacrificio ante presencia de sacerdote, donde él estaba sirviendo a Dios en el tabernáculo de reunión. Pero el pecador tenía que poner su mano sobre la cabeza de una cabra o una oveja. Se llama la imposición de mano. Antes de poner la imposición, el pecado del pecador estaba en el corazón del pecador. Pero después de poner su mano sobre la cabeza de sacrificio, trasladó ya y fue trasladado. Por esa razón, ya no tiene pecado el pecador, porque por su mano ya le encomendó. Por eso le degolla y luego quitando la sangre, ¿no? Porque la sangre es un pago. Pintando en el cuerno de altar de holocausto, y Dios iba a perdonar. ¿Cuándo perdona? Cuando haya pintado por la sangre sobre en el cuerno de altar de holocausto. Entonces el pecador puede creer: sí, Señor, gracias por haber perdonado mis pecados. Por la muerte de sacrificio ya yo tengo perdón. Así dijo. Cuando regresa a su casa, otra vez si comete, ya puede ser pecador. Por eso cada día, diariamente, ¿no? Y por la fila, entre muchos israelitas, traían los sacrificios. Pero algunos no podían traer porque no recordaba bien de pecado. Por esa razón Dios quería perdonar todo el día 10 del mes séptimo del año. En aquel entonces no todos los hombres preparan sacrificios, ¿no? Sino que solamente una persona se llama sumo sacerdote como sumo sacerdote Aarón. No es el terrenal. Sale Levítico capítulo 16. Sumo sacerdote Aarón podía preparar 2 cabríos. Luego, y echando suerte, de primero mata uno, quitando la sangre, entra hasta el fondo del tabernáculo de reunión. Se llama en el lugar santísimo.
rociando 7 veces sobre el propiciatorio, es la tapa del arca de pacto de Jehová. Y luego limpia una vez al año. Así tiene gran poder, gran capacidad para quitar el pecado de un año. Imagínense, ¿no? ¿Cómo podía quitar muchos pecados que cometieron entre 600,000 personas por un día y para un año? Eso es la ley. Eso es la regla de Dios. Pero al pasar al siguiente día, si comete, otra vez va a ser pecador. Por eso no es como la redención eterna. Y luego Dios envió al mundo el sacrificio verdadero. ¿Quién tenía que avisar anunciando la posición de nuestro Señor Jesucristo? Dios envió un mensajero, se llamaba Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista dijo, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Cordero ternal, hay muchos, pero Cordero de Dios que iba a ser sacrificio para el cielo es único. Se llama nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo, cuando nació en este mundo por medio del Espíritu Santo del Señor, por eso Él no tenía pecado, nada. Para cargar el pecado del mundo, sí o sí tenía que ser imposicionado por medio de un hombre que podía poner la cabeza. Aunque no apareció en el libro de San Mateo capítulo 3, pero la tradición de Israel, uno que recibe de ungido de Dios, siempre recibía la imposición de mano. Además, la tradición de recibir el bautismo de Israel recibía la imposición de mano. Por eso, en el libro de Levítico capítulo 16, el versículo 21 al 3, así sale, ¿no? Como dice, sumo sacerdote Aarón, después de limpiar el pecado de Israel de un año, saliendo del tabernáculo de reunión, ponía su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo, confesando, dejando el pecado de Israel, así dice, cargando. Por la imposición de mano, traslada el pecado de Israel a la cabeza de cabrío vivo. Eso es la palabra de Dios. En misma manera, Juan el Bautista era último sacerdote y por la ley también último profeta, porque Jesucristo decía, toda la ley y todos los profetas hasta Juan el Bautista. Ya había puesto como periodo, último periodo, por la ley y será último. Entonces, Juan el Bautista era descendiente de Aarón, porque su padre era Zacarías. También su madre, Elizabeth, también era descendiente de Aarón. Por esa razón, ¿no? Él, cuando nació en este mundo, automáticamente iba a tener sacerdocio terrenal. Pero para renovar, totalmente tenía que cambiar sistema. Porque por medio de sacrificio terrenal no iba a limpiar nuestros pecados. Durante 1500 años, desde Moisés hasta que naciera Juan el Bautista, intentó quitar el pecado del mundo, pero no podía limpiar nuestros pecados. Porque dentro de la sangre de oveja, cabra, no tenía la vida eterna. Por eso Dios nos envió sacrificio original, celestial. Se refiere al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso, recibiendo bautismo, ya surgió algo importante de nuestra vida, ¿no? Abrió el cielo, es decir, que ya abrió su corazón de Dios. ¿Cuándo se cerró su corazón? Cuando Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, se cerró su corazón, rechazó y luego puso una espada de fuego, espada de fuego para girar. Alguien que sí traspasa del límite, entonces ya iba a matarlo. Rechazó, guardando el huerto de Edén. Significa que desde aquel tiempo Dios ya se cerró su corazón hacia los pecadores, hacia el mundo. Pero un día su corazón abrió hacia el mundo. Porque en el momento que Jesucristo recibió bautismo, trasladó el pecado del mundo a Él. Y luego, ya, para Dios, todo el mundo no tiene pecado. Por eso al siguiente día Juan el Bautista indicó a Jesucristo, ¿no? Mientras tanto que le veía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así gritó. La verdad que Jesucristo quitó el pecado del mundo, ya llevando este pecado, por fin fue crucificado, derramando toda la sangre. Última palabra, ¿cómo era? Consumado es. Ya terminó la condenación. En el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 12, dice que Jesucristo, siendo sumo sacerdote celestial, llevando su propia sangre, rociando 7 veces sobre el propiciatorio, es la tapa del arca de pacto de Jehová, hizo la redención eterna, una sola vez para siempre. Ya la Biblia está explicando detalladamente, ¿no? Con la pareja de explicación, Romanos, Hebreos, y todo está enfocando hacia la redención eterna. Por esa razón, gratuitamente siendo justificados delante de Dios. Después de recibir la salvación, Dios me hizo entender, mientras tanto que yo lea la Biblia, ya podía comprender. Es maravilloso. Anteriormente solamente se veía que no hay justo ni uno, pero ahora al leer el libro de Romanos me da entendimiento toda parte. Por esa razón estoy explicando la palabra de Dios, no por mi inteligencia. Anteriormente ya yo era ignorante de la Biblia, ¿no? Porque mi corazón no estaba unido con el corazón de Dios. Pero después de aceptar el Evangelio, aceptando el perdón eterno, Dios me hizo que sea como justo. En aquel entonces ya Dios me da entendimiento. Por eso nosotros podemos entender. No tenemos que llevar cosa para ser justificados delante de Dios, sino que solamente nosotros tenemos que apoyar en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, ya lo siguiente, nosotros podemos ver esta palabra en el versículo 18, como dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Curiosamente, ¿no? Nosotros cuando leemos San Lucas capítulo 10, sale un intérprete de la ley, quería probar a Jesucristo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Misma pregunta, misma forma había preguntado. Lastimosamente, cuando una persona presenta ante Jesucristo con este tema: Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Si habla como esta forma,
como este estilo de preguntar, ya 100% no va a recibir la salvación. Te repito, ¿qué tengo que hacer para recibir herencia por la vida eterna? Ya negativo. Al escuchar esta palabra, 100% no va a recibir la salvación. ¿Por qué? Hay secreto. El que está preguntando, que ¿cómo yo tengo que hacer? Yo, ese sujeto es yo. ¿Qué tengo que hacer? En esa palabra se nota que esta persona confía en su obra, confía en sí mismo, confía en su pensamiento, que pueda cumplir el mandamiento de Dios. Con esta palabra se nota que este hombre está enalteciendo. ¿Sabe? Ya, ¿quién puede ser calificado para llegar a Olimpiada? En este año ya hizo Olimpiada en Japón, ¿no? Uno que quiere correr rápidamente, ¿no? ¿Y cuántos segundos tiene que alcanzar durante como de 100 metros? Solamente como 8 segundos ya podría recibir medalla de oro, ¿no? Entonces ya, está bien. Voy a correr en 8 segundos, está bien. Si alguien, así dice como estilo de mi palabra, este hombre es tonto, ¿no? Tonto. ¿Por qué? Nunca había probado su capacidad. No alcanza hasta ahora 8 segundos, nunca he escuchado. Creo que más de 9 puntos, algo. Sí. De Jamaica, ¿cómo se llama? Usain Bolt. Ese hombre corría, Hoy en día está convirtiendo como futbolista. Porque él corre muy rápido. Por eso un día yo he visto de YouTube que estaba corriendo, pero solamente corre rápido. Pero fútbol no es que es necesario correr rápido, sino que tiene que meter el gol. Aunque no corra, pues no importa, ya tiene que meter gol nada más. Aparentemente fácil, porque solamente 8 segundos voy a alcanzar para recibir medalla de oro. ¡Ay, qué fácil! 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Cuán! Voy a obtener medalla de oro. Si habla así, tonto. ¿Por qué? Nunca había probado de su capacidad. Cuando yo era niño, corriendo, qué raro, ¿no? Frente de mí, todo el mundo se corre. Solamente me quedé atrás. Al llegar, según mi recuerdo, 16 segundos o algo. Era niño, no sé muy bien. Significa que no tengo nada de deseo de correr. Hasta ahora no tengo capacidad, ni quisiera correr. Lo mismo, ¿no? ¿Quién puede relacionar de buena obra con el mandamiento de Dios? El que piensa que yo soy buena persona, yo soy bondadoso, yo soy una persona especial. Está enalteciendo, eso es. Ante presencia de Jesucristo, si enaltece, inmediatamente va a llegar una palabra: haga. No hay otra palabra. Haga, cumpla. Está bien. Si va a cumplir mandamiento, obtendrá la vida eterna. Si cree, ya, siga adelante. Hasta ahora, en ese siglo, esta palabra convirtiendo, Jesucristo me mandó para que yo cumpla. Mire, ustedes son malditos. ¿Cómo
puede dejar mandamiento de Dios. Jesucristo también nos enseña que cumplamos. Así dice. Si hubiera cumplido una persona entre todos los hombres del mundo que vivían desde época de Moisés hasta Juan el Bautista, entonces Jesucristo iba a decir, mire, ese hombre había sido salvo por su obra. Usted tiene que copiar como lo que había vivido. Pero no hay ninguna persona que fue justificado delante de Dios. Es la verdad. Es la verdad. Estoy repitiendo varias veces, 1000 veces. ¡Qué lástima! No hay ninguna persona puede ser justificado delante de Dios por su obra. Significa, ninguna persona puede cumplir mandamiento de Dios, pero casi la mayoría de la iglesia, los pastores enseñan a los pueblos de la iglesia, como dice, cumplan mandamiento de Dios. Qué raro. El que habla así tampoco puede cumplir. Pero dice que cumpla mandamiento de Dios. ¿Tiene razón? No, es hipócrita. Hipócrita es decir que por sí mismo no puede hacer, pero enseña, tiene que hacer. Sí, haga. No. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Porque el rico no puede entrar en el reino de Dios. Es más difícil que el camello que traspasa en el ojo de aguja. Significa que ninguna persona puede ser salvo por su obra. Eso es la enseñanza principal de Jesucristo. Entonces, ¿quién va a ser salvo? No por sí mismo. Entonces, si no puede ser salvo por sí mismo, ¿cómo? En vez de ti, Jesucristo tiene que morir. Por eso, intercambio. Por la muerte de Jesucristo le salva. Por la sangre de Jesucristo le purifica. Por la resurrección de Jesucristo le justifica. Que sea justo ante Dios. Es fácil. Pero en vez de aceptar la fe, en vez de adquirir la fe, la gente está escogiendo otro camino fuera de Jesucristo. Mezclando. Yo apoyo en Jesucristo, que limpió el pecado original. Pero yo tengo que cumplir el mandamiento de los dos juntos, uniendo, vamos a llegar al reino de Dios. Yo aprendí durante 10 años por los pastores de Corea del Sur. Me enseñaban las dos cosas. Por siempre yo estaba procurando para ser salvo, pero cada día me siento como condenado, pecador, tengo que cumplir el mandamiento de Dios, no tengo que pensar mal pensamiento, pero ya imposible. No codiciará, ya surge codicia. Al fin podía sentir que eso es la enseñanza falsa, no es la verdad. La verdad es que solamente por la gracia de Jesucristo, solamente por la sangre de Jesucristo, solamente la muerte de Jesucristo, yo puedo ser salvo. Eso es correcto. Amén. El de hoy, así terminamos hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos llama para que nosotros estemos en este lugar, en el lugar de plataforma de Zoom y escuchando, compartiendo la palabra del Señor. Señor, bendiga a todos los pastores que están participando, incluye los hermanos, para que ellos puedan ser bendecidos ante Dios, también para que prediquen el Evangelio y sirvan al Evangelio, Señor. Cada día nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo murió por nuestros pecados y se resucitó para justificar
a cada uno de nosotros. Señor, gracias por darnos la salvación, por encomendado a nosotros el Evangelio. Gracias, Señor, por darnos esta clase el de hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.